Sermón del Monte, temporada 2. Oración, ayuno y dar. A través de estos episodios hemos hablado acerca de un sermón, quizás el sermón más importante que haya dado una persona, y en este caso esa persona es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Rey. Y ese sermón, Sermón del Monte, ha trascendido lenguas, naciones. La Biblia es el libro más traducido en el mundo, por lo tanto muchas personas conocen ese sermón. Otros, quizás como tú en este momento, tienen la oportunidad de escucharlo y de empezar a entender lo que significa. Hemos hablado en episodios anteriores también respecto de este sermón en varias secciones, y una de ellas fue las bienaventuranzas, lo que Jesús hablaba de cómo ser muy feliz y dichoso en 8 bienaventuranzas que nos muestran el camino a la paz, a la felicidad, como por ejemplo teniendo hambre y sed de justicia, arrepentimiento por el pecado, ser como Jesús, ser mansos, etc. Luego estuvimos hablando acerca de la influencia que Jesús quiere que seamos aquí en la tierra, comparándolo con la sal y con la luz. Jesús dijo: yo no vine a desobedecer la Biblia, de hecho vine a cumplirla. Y nos mostró como ejemplo que si Él podía cumplirla, nosotros también podíamos cumplirla. Entonces, ojo, 8 bienaventuranzas, 2 influencias. Y luego hablamos de 4 pecados de los que Jesús quiso aterrizar en la profundidad. Pecados que debemos dejar, pero Jesús quiso ir al origen del pecado. ¿Cómo empieza aquel pecado? Vimos en especial el tema de no matar, el tema de pecados sexuales, pero profundizamos sobre eso. Ahora, en este sermón Jesús se enfoca en 5 cosas que ahora Él quiere que hagamos. Porque los pecados era, no hagas esto. Ahora Él dice, quiero que sí, en vez de no pecar, ahora haz lo siguiente. Y ese es el tema de hoy. Vamos a ahondar las primeras 3 partes de esas 5 cosas que Jesús quiere que empecemos a hacer. Y una de esas tiene que ver con dar, la otra tiene que ver con la oración y la otra tiene que ver con el ayuno. No es que antes no se diera a los necesitados. Siempre han habido personas con necesidad. Quizás tú estás pasando por necesidad en este momento. Puede ser económica u otro tipo de necesidad. Pero siempre ha existido el dar a los demás como un mandamiento antes de Jesús. Pero Jesús empieza a enfocarlo como Él quiere que desde nuestro corazón se organice el tema de dar. Igual con el respecto a la oración y el ayuno. Voy a permitirme leer unos versículos en Mateo 6, donde continúa este sermón y dice lo siguiente. Jesús dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, pues perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando lees a alguien que pasa necesidad, no hagan lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero mira lo que dice Jesús. Pero tú, cuando lees a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Y entonces Jesús lo que nos dice es, ok, el tema no es tanto dar, el tema es qué hay en tu corazón cuando lo haces. A veces creemos que por darle a los demás o por hacer obras de caridad vamos a ser salvos. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que somos salvos por fe, por la fe en Jesús. Pero que la fe sin obras es muerta. O sea, sí debemos darle a los demás, pero eso no nos va a salvar. Si tú crees que porque le das a alguien y has cometido un error y como que tú dices voy a tapar ese error y yendo a hacer obras de caridad y Dios me va a perdonar, no es la actitud ni es la forma correcta del dar. Jesús aquí está diciendo, no debes hacerlo por una razón o por otra, ni mucho menos para que te vean o digan, esta persona sí es buena gente, mira cómo da. Porque si eso fuera así, la gente que tiene mucho dinero y da obras de caridad, o la gente que tiene dinero mal habido y hace obras de caridad, pues estaría derechita para el cielo. Pero Jesús quiere una actitud del corazón. Jesús dice, a mí me interesa, o a Dios le interesa, que solo Él se entere cuando tú haces eso. No tienes por qué publicarlo en tus redes sociales o hacer alarde, mira, es que yo hice, di. Bueno, hay veces es necesario tener evidencias, ¿no? Para los entes de control, y está bien, pero que sea hasta allí, ¿no? Por ese reglamento que hay. Pero no porque tú quieras alardear de lo que haces. A veces a la gente le interesa más la selfie dando
que ni siquiera el acto de dar. Y eso no es lo que Dios quiere. A Dios le interesa una actitud sana de corazón. ¿Quieres dar? Ok, que Dios se dé cuenta. No interesa que nadie más lo sepa en lo posible. Entonces, Jesús nos dice, esta es la forma correcta de dar. Ahora, nos habla de la forma correcta de orar. Y como te digo, Dios quiere que demos. Dios también quiere que oremos. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Mira que Jesús empieza ahí en el versículo 5 a decir cómo no debemos orar. Y dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Jesús dice, no me interesa que te pares en una esquina y que todo el mundo te vea orando y digan, uy, esa persona ora muchísimo, mejor dicho, tiene el reloj, el teléfono del cielo ahí derechito, el WhatsApp. No, a Dios no le interesa eso. Mira la forma en la que Dios quiere que oremos. Versículo 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús quiere que tú y yo hagamos eso. Él quiere que tengamos tiempo de intimidad con Él. Es decir, allá en nuestro cuarto donde nadie nos molesta, donde puedo echar la llave, donde puedo estar tranquilo, hablar con Dios. ¿Se tiene que dar cuenta la gente que estoy orando? No. ¿Pero debo hacerlo? Sí. Porque a veces tú dices, es que yo no oro porque todo el mundo se da cuenta y la idea no es esa. No, pues tampoco, entonces no vas a orar nunca. Busca un espacio, busca la forma de estar a solas con Dios cada día y de hablar con Él. Porque es necesario. Él quiere que lo hagamos, pero nos explica la forma correcta. Y luego sigue diciendo qué es lo que está mal. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes que se lo pidas. Y aquí viene otra enseñanza de Jesús. De hecho, fíjate que en lo siguiente viene el Padre Nuestro. Pero Jesús antes del Padre Nuestro te dice, óyeme, pero a mí no me interesa que cojas a repetirlo y repetirlo y repetirlo y que repitas y repitas las oraciones lo mismo porque, a ver, yo entiendo lo que usted necesita. No me interesa una palabrería, una parlotear. En otra parte dice palabrería, en otra versión dice que coja a repetir las oraciones lo mismo de siempre. No, a Dios no le interesa eso. Él está diciendo que eso es incorrecto para Él. Entonces, eso nos ayuda a entender, bueno, hay veces cómo lo hacemos. Cogemos una misma palabra, una misma oración, un mismo salmo y repetimos y repetimos. Dios no quiere eso. Dios quiere una oración que salga desde tu corazón, así como cuando tú le hablas a un amigo. Imagínate qué aburrido que te encuentres con un amigo y que te diga las mismas palabras siempre y te las repita. Ay, tú le dices, ay no, ¿sabe qué amigo? Hablamos otro día. No me interesa mucho. Pero qué rico cuando tú te encuentras con una persona y empiezas a hablar y hablas y cuentas cosas, haces opiniones y el tiempo se pasa y disfrutas la conversación. Eso es hablar con Dios. Eso es orar. Y ahora, entonces, pero tú dices, ¿y entonces qué hacemos con el Padre Nuestro? ¿Lo repetimos o no lo repetimos? Es sencillo. Que tú en tu oración quieras decir el Padre Nuestro, puedes hacerlo, no pasa nada. Pero si tú ves lo que Jesucristo hace aquí cuando habla del Padre Nuestro, Él enseña un modelo de oración. Si tú ves en el texto paralelo en Lucas, un texto que explica la misma historia, dice que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñenos a orar, no sabemos cómo hacerlo. Y les dijo, cuando oren, háganlo de la siguiente manera. Entonces les dio el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, ¿en qué se convierte? En una forma de orar, un modelo que tiene unas partes y que podemos usarla como un modelo para orar. Entonces dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Es decir, santificado sea tu nombre. Adoren a Dios mientras oran. ¿Sí? Jesús dijo, ese momento, dirijan la oración ¿a quién? A Dios, a nadie más. Él no dijo Padre Nuestro, luego dijo otra persona, otra deidad, no, o algún intermediario, nada. Jesucristo dijo, cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, cuando oren, oren a Dios, a nadie más. Segundo, adórenlo, que tu nombre sea santo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa que cuando ores siempre tengas presente que la última palabra la tiene Dios y que Él tiene la voluntad, que no es lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiere. Y luego, danos hoy nuestro pan de cada día. Significa que tú en medio de la oración puedes pedir, y está bien, pedirle a Dios. Hay gente que dice, yo no le pido porque me siento indigno. Pero fíjate que cuando Él nos permite acercarnos a Él a través de la oración, nos da la oportunidad de pedir el pan.
Ahora, esa palabra pan no significa solo comida. La palabra pan en su original griego significa todo. Es decir, podemos pedirle el todo que necesitamos de cada día, en cualquier situación. Entonces, ¿podemos pedirle a Dios a través de la oración? Sí. Luego dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otra versión dice, perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben. Es decir, ¿podemos pedirle perdón a Dios en la oración? Sí, por las cosas que hemos hecho mal. Pero Dios dice, pero ojo, yo los perdono, pero ojo que ustedes deben perdonar a los demás. Si ustedes quieren que yo los perdone a ustedes, perdonen a los demás, porque es una relación ahí directa. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues sencillo, despeje la X. Es decir, Dios no nos va a perdonar. ¿Un estorbo en tu oración va a ser la falta de perdón? Por supuesto que sí. Entonces, se vuelve importantísimo el perdón. Dice, no permitas que caigamos en la tentación, sino rescátanos del maligno o guárdanos del mal. ¿Podemos en la oración decirle al Señor que nos ayude a vencer las tentaciones? Sí, podemos decírselo. ¿Ok? Pero claro, en ese momento tú le cuentas cuál es tu tentación y hablas con Dios a través de eso. Permites que Dios hable también a ti. No es una oración, no es solo hablar de aquí hacia allá. Hay que esperar que Dios le conteste a uno. Quizás no te conteste de forma audible, quizás sí, pero posiblemente te contesta a través de la Biblia y por eso es lo importante de leerla. O te contesta en tu corazón o a través de otra persona o a través del programa Dosis de Bendición. Porque Dios usa lo que quiera y la circunstancia y el momento que sea para contestar tu oración. Y sigue diciendo, mira, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Wow, ay, ay, ay. Entonces, fíjate que Jesús quiere que ores, quiere que yo ore, pero Él nos dice cuál es la forma correcta. Ah, que es que a mí me enseñaron de niño otra forma. Bueno, está bien, pero ¿tú quieres hacerlo de la forma en la que Jesús quiere que lo hagamos? Bueno, aquí te estamos leyendo cómo lo dice en la Biblia. Si tú quieres coger tu Biblia y revisarlo, busca tu Biblia, la Biblia que tengas, ¿está bien? Mateo capítulo 6 y lees todo el capítulo y ahí te explica Jesús en sus propias palabras cómo Él quiere que tú y yo oremos. Y ahora me voy a la tercera parte. Otra cosa que Jesús quiere que hagamos, pero Él dice cómo quiere que lo hagamos, es el tema del ayuno. Y sí, hay gente que no cree que el ayuno es vigente todavía. Sí. ¿Qué es ayuno? Dejar de comer. ¿Está vigente? Sí. ¿Para qué el ayuno? ¿Por qué lo dejó Jesús? Es importantísimo. Fíjate que Jesús antes de empezar su ministerio ayunó 40 días. Sus discípulos ayunaban después de que Jesús también fue al cielo. Y en la Biblia se trata del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Pues es no comer durante un periodo de tiempo alimentos con el fin de dedicarse a la oración, a la lectura de la Biblia y a escuchar a Dios. Hay varios tipos de ayuno, por supuesto. Algún día haremos una serie completa que podamos escuchar acerca de cómo ayunar. Hay gente que puede ayunar bebiendo solamente, hay otros que hacen ayuno sin beber y sin comer. Y hay muchos ejemplos de tipos de ayuno que hicieron hombres de Dios en la Biblia. ¿Que es importante hacerlo? Sí, deberíamos hacerlo por lo menos una vez al mes, cada uno. De hecho, por salud. Pero aquí viene el tema. Jesús, ¿cómo quiere que sea el tema del ayuno? Y voy a leerlo, el versículo 16 dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Dice Jesús, pero tú cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta que estás ayunando excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús dice, hay que ayunar, por favor, ayunen, pero háganlo de la manera correcta como yo quiero. ¿Cómo es? Pues que todo el mundo no tiene por qué enterarse, ¿sí? Uy, me ayuné 3 días, uy, usted es un hombre de Dios, qué hombre tan tremendo. Ayuné 20 días, uy, casi mejor dicho, casi se parece a Jesús. No, a Jesús no le interesa eso. Claro que hay convocatorias de ayunos que puedes hacer en tu congregación para que todo el mundo lo haga en específico, sí. No hay lío, la Biblia también, muchos hombres de Dios hicieron convocatorias públicas de ayuno que todos se reunían para esa labor. Pero en tu ayuno personal, cuando Dios te llama a ayunar, y hoy nos está llamando a hacer esta parte espiritual, nadie tiene que enterarse. Nadie tiene que enterarse para que tú saques pecho, para que haya algo malo dentro de tu corazón por una hipocresía y una falsa superioridad espiritual que no existe.
Dios, ¿por qué quiso dejar este mensaje para cuidar nuestro corazón de eso, de a veces de la hipocresía, de apariencia, aparentar lo que no somos, de la vanidad? Dios siempre está pendiente de nuestro corazón. Entonces quiero decirte que esas son 3 de las 5 cosas que Jesús dijo en el Sermón del Monte que quiere que hagamos y nos explicó cómo debíamos hacer. ¿A Dios le gusta que demos? Sí, que le demos a los demás. A los que están en necesidad, sí, a Dios le gusta que lo hagamos. A Dios le gusta el tiempo de oración y ayuno que podamos sacar, sí le gusta. Estos son disciplinas espirituales que, ojo, se convierten en la gasolina del cristiano y que se hace necesario ponerlas en práctica cada vez que tú y yo podamos.